Después de la experiencia del bautismo en el Espíritu que todos hemos recibido, de ese encuentro con el Señor que ha transformado nuestras vidas, uno de los frutos de esa experiencia es la conversión inicial, la fe y la conversión inicial. Es decir, después del encuentro de amor con el Señor, esa experiencia de encuentro viva, real, esa experiencia que nosotros en nuestra espiritualidad llamamos el bautismo en el Espíritu, trajo como consecuencia dos realidades en nuestra vida: la fe y la conversión inicial. Cuando uno recibe el bautismo en el Espíritu, empieza a creer más y tiene una sed de Dios que solo Él puede calmar. Pero además, uno empieza a dejar cosas. Por eso uno habla de una conversión inicial. Pero esa conversión inicial no puede detenerse, aunque nuestra vida ya no sea la misma de antes de ese encuentro, aunque nuestra vida haya cambiado, esa conversión debe seguir caminando. Y por eso este tercer tema, ayer hablamos de la fidelidad, ahora hablamos de los obstáculos, pero ahora quiero hablar de la necesidad de continuar en el proceso de la conversión. Voy a hablar de conversión. Y voy a hablar de conversión porque pareciera que en este caminar es un tema que solo se dicta en el seminario de vida en el Espíritu, en el seminario de Vida Nueva, cuando nos hablan de la necesidad de declarar a Jesús como el Señor de nuestra vida y que sea el Señor de nuestras decisiones y de nuestra historia, y el cambio precisamente de paradigma al encontrarnos con Él. Pareciera que es un tema que se predica, pero que a veces en los círculos de servidores se puede pasar por alto, porque lo damos por visto. Y yo creo que en un retiro como estos es necesario e indispensable animar los muchachos en este camino de conversión. Camino que no termina, camino que continúa. Claro que ya no será con los mismos pecados que luchaban 20 años atrás. Claro que ha cambiado. Claro que la vida de gracia y la obra de Dios se ve en sus vidas, pero eso no significa que no tengamos que seguirnos pareciendo a Jesús. La pregunta es válida. Cuando los demás nos ven, ¿ven a Jesús? Porque el proceso de conversión no es otra cosa que parecernos a Jesús. Que cuando nos vean, vean a Jesús. Convertirse no es dejar cosas malas. Tal vez eso es un término equívoco. Es decir, la gente cree que si se deja de tener malos pensamientos, se convirtió. Y resulta que no funciona así. Conversión es cambio de mentalidad, es cambio de dirección para parecerme a Jesús. Cuando los demás me miran, ¿ven a Jesús? ¿O a quién ven? Es la gran pregunta con la que quiero iniciar esta reflexión. ¿A quién ven cuando estoy predicando, cuando estoy sirviendo, cuando estoy cantando, cuando estoy dirigiendo la predicación, cuando dirijo la asamblea, cuando estoy reunido tomando decisiones con mi equipo timón? ¿A quién ven? ¿A Jesús? Yo puedo decir que en todos ustedes, porque no los conozco, puedo ver fácilmente a Jesús. En algunos más desfigurado que en otros, pero en todos está. Algunos tienen cara inocente y los miro y tienen cara del niño Jesús recién nacido. Otros tienen cara como de perdidos y pienso en Jesús y sus padres buscándolo cuando estaba perdido en el templo. Otros se ven grandes y fuertes y pienso en el Jesús obrero. Y otros simplemente al verlos pienso en Jesús en la cruz, porque dice el texto que no tenía figura humana. Pero en todos está el rostro del Señor. En todos está el rostro de Jesús. Así que la pregunta inicial y que va a guiar precisamente esta meditación o esta predicación es esa. Cuando los demás me miran, cuando sirvo, cuando lidero,
lo hago al estilo de Jesús. El Papa Francisco ha dado una clave de vida cristiana y la ha repetido varias veces, una clave que ya ha sido motivo de muchas reflexiones a lo largo de la historia, pero que él ha retomado, y es: cuando tengas duda qué hacer, pregúntate qué haría Jesús. El Papa Francisco ha insistido mucho en esa reflexión. ¿Qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús? Porque a veces nuestros criterios no coinciden con los del Señor. ¿Qué haría Jesús? Para esto, para este camino de conversión que no termina, quiero presentarles a un personaje muy famoso del Evangelio de Juan. Vamos a dejar ahora el Antiguo Testamento y nos vamos a ir al Nuevo en una aventura preciosa de un personaje increíble presente en el capítulo 3 del Evangelio de Juan. El personaje de esta enseñanza se llama Nicodemo. Y quiero presentarles a la luz de todo el Evangelio, específicamente en 3 textos donde aparece nuestro protagonista, para que descubramos el proceso de conversión de este hombre y nosotros a la vez pidamos al Señor esa gracia de convertirnos todos los días de nuestra vida. El capítulo 2 todavía no menciona a Nicodemo, pero sirve de introducción para lo que quiero compartir con ustedes. Capítulo 2, versículos 23 al 25. Mientras estaba en Jerusalén, durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver los signos que realizaba. Pero Jesús no se fiaba de ellos, porque los conocía a todos. Y no necesitaba que nadie lo informara acerca de ninguno. Él sabía lo que había en el interior del hombre. El capítulo 2 al final nos presenta a un Jesús en Jerusalén. Curioso, porque al inicio del capítulo 2 Jesús estaba en Caná de Galilea. Juan hace unos saltos increíbles de un lado a otro, nos lleva en su evangelio. Pero está en Jerusalén y el texto nos dice que muchos creyeron en él, pero da la razón por la cual creen en él. Y la razón es los signos, los milagros, por los signos que ha hecho. Yo les decía que ustedes y yo hemos tenido un encuentro primero con el Señor. La experiencia del bautismo en el Espíritu generó una conversión inicial, pero en esa conversión inicial tenemos que reconocer que tal vez esa fe inicial estaba muy pegada a los signos. Y por eso cuando usted empezó ya a querer servir, le pidió al Señor: Señor, yo quiero predicar o yo quiero cantar. Casi siempre cuando uno inicia en la renovación o quiere predicar o quiere cantar. Y dijo: voy a aprender a tocar guitarra, voy a empezar a animar. Y resulta que realmente no, tiene más ritmo un coco rodando que usted. Y descubrió que tal vez no es por ahí. Dijo: no, pues tal vez la predicación sí. Y bueno, y ahí el Señor le ayuda un poquito más. Pero al principio nadie mira el ministerio de la intercesión, por ejemplo. Porque en el ministerio de la intercesión caben todos. Bueno, usted está distribuyendo a la gente de su grupo Timón o de sus servidores, y entonces tiene los predicadores, tiene los que coordinan, y entonces le sobró gente. Dice: no, esos quedan muy bien en intercesión. En intercesión caben todos siempre. Pero al inicio, en nuestros inicios, era normal muy estar pendiente de los signos. Yo acabo de decir en la enseñanza anterior que la renovación tal vez ha perdido un poco esa espontaneidad de pedir al Señor que manifieste su poder, pero eso no significa que tengamos que quedarnos ahí, solo pidiendo signos, o seguir al Señor por los signos. Lo seguimos a Él y al seguirlo a Él veremos los signos. Busca el reino de Dios y todo lo demás vendrá por añadidura, pero también la añadidura llega. Sin embargo, en el contexto de Juan, las personas siguen a Jesús por los signos, creen en Él por los milagros. Es una realidad en nuestra renovación, muchachos. Es una realidad en nuestra iglesia. Usted dice en la parroquia: vamos a hacer un seminario de sanación o vamos a hacer un retiro de sanación, y el lugar se llena. Si usted dice: vamos a hacer un retiro de profundización en la palabra, llegan las 3 viejitas de la Legión de María. Y eso porque terminaron la reunión de la Legión de María y les quedó la tarde libre. Claro, porque es normal que la gente
siga al Señor por los signos y se entusiasme por los signos. Y no es que esté mal, pero no podemos quedarnos ahí. Es decir, no podemos quedarnos solo en el signo. La verdadera conversión, muchachos, está en el encuentro personal con el Señor, no con sus cosas. Eso lo predican ustedes siempre. No quedarnos solo en los milagros del Señor, sino en el Señor que hace los milagros. Pues Nicodemo, el texto terminó diciendo que él sabía lo que hay en el interior del hombre. El capítulo 3 empieza diciendo que había un hombre que era fariseo, llamado Nicodemo, que era uno de los notables entre los judíos, era de los importantes. Es decir, nos encontramos ahora con un hombre que conoce la ley, con un hombre que conoce de Dios, pero que va a buscar a Jesús. Nos lo va a decir el texto a continuación. No lo va a buscar por los signos que realiza, por lo externo. La conversión verdadera de un servidor no se puede quedar solo en lo externo. Tenemos que cuidar, muchachos, tenemos que cuidar lo interior, el nacer de nuevo. Me parece que a veces ponemos demasiado complique y nos complicamos demasiado en lo exterior. No estoy diciendo que lo exterior no haya que ponerle atención, pero a veces nos complicamos la vida en nuestros grupos, poniéndole cargas a la gente de cómo vestirse, de qué ponerse, de qué no ponerse. Eso no es conversión. Cuando uno conoce al Señor, sabrá cómo vestirse, claro que sí. Y sabrá qué ponerse y qué no ponerse, pero eso no se lo tienen que decir a uno. Es el encuentro con el Señor, donde uno lo descubre. Pero a veces confundimos las cosas y entonces terminamos en nuestro equipo timón uniformando a todas las hermanas de la misma manera y tienen que caminar de la misma manera. Eso no es conversión. Eso no es conversión, perdónenme. Si usted quiere uniformarlos, está bien, yo no digo que no. Si quieren que todos se pongan las mismas camisetas, que todos tengan el mismo caminado, está bien, yo no digo que no, que se peinen para el mismo lado todas. Pero eso no es conversión. La conversión no puede quedarse solo en lo externo y a veces pensamos y nos quedamos demasiado en lo externo. Y perdóneme lo que le voy a decir, cuando usted se ocupa solo de lo externo y no de la conversión interior, termina siendo un fariseo más. Porque el problema de los fariseos no es que fueran malos, sino que se quedaban en lo externo. Hay que decir con mucha tristeza y con mucho dolor que a veces somos medio fariseitos. Solo vemos las apariencias y juzgamos a los demás por las apariencias. La conversión verdadera toca el interior del hombre, el corazón del ser humano, no solo la apariencia. Y está bien si el domingo que van a la iglesia se ponen bonitos y se ponen la camisa blanca todos. Yo no tengo nada en contra, me encanta que se vean bien y que estén elegantes para servir al Señor. Claro que sí, pero que eso no sea lo más importante, porque si no terminamos como aquella comunidad cristiana al inicio que servía y se ocupaba solo de lo externo. Y Pablo tiene que llamarles la atención diciendo, hey, cuidado, porque puede ser que algún servidor no tenga para comprarse el traje y entonces no pueda servir porque no se pudo poner la corbata el domingo, no tenía con qué comprarla. ¿No creen que a veces nos quedamos solo con lo externo cuando lo que importa realmente siempre es el interior? Con esto no estoy diciendo que no se pongan la corbata, sígansela poniendo, que se ven extraordinariamente bien. Pero quiero llamar la atención ¿qué es lo más importante? Cuidado con poner cargas, muchachos, en sus grupos de oración. En este camino de la conversión, a veces somos felices poniendo cargas. Cargas que nosotros no cumplimos. Pero la historia apenas está empezando. Había entre los fariseos un hombre llamado Nicodemo, que era uno de los notables entre los judíos. Fue de noche a ver a Jesús y le dijo, Maestro, sabemos que tú has venido de parte de Dios para enseñar, porque nadie puede realizar los signos que tú haces si Dios no está con él. ¿Ven por qué lo está buscando? Por los signos, por lo externo. El problema de los signos es la exterioridad, es lo que quiero llamar la atención. No podemos seguir al Señor en nuestro proceso de conversión solo por lo externo, sino que tenemos que cuidar nuestro interior y el interior de nuestros servidores.
los servidores que ustedes tienen, que trabajan con ustedes. Hay que cuidar ese interior, no solo lo exterior. Preocúpense porque sus servidores estén acompañados en la oración, estén acompañados en el amor, estén acompañados en la caridad. Más que insistir diciendo, ¿usted por qué trajo sus zapatos azules? Nicodemo va a buscar a Jesús y va a buscarlo por los signos, por lo externo, por lo exterior. Se queda en lo accidental. El proceso de conversión verdadero en un servidor, recuerda que es lo esencial de la vida cristiana. Permítanme decirles que a veces nos perdemos en lo accidental. Cuidado. Que fue de noche, hay varias interpretaciones de muchos biblistas diciendo que qué significa que fue de noche. Algunos dicen que fue de noche porque no se quería comprometer con el Señor, no querían que lo vieran con Él. Otros dicen que no, que es en la noche donde podían estar más tiempo conversando porque el día era difícil hablar con Jesús y Nicodemo quiere un tiempo largo para hablar con el Maestro. No me interesa la noche en este momento. Algunos interpretan la noche en el Evangelio de Juan precisamente como la ausencia de claridad que no tiene Nicodemo y por eso necesita convertirse. Y esto es importante, el hecho de conocer la Escritura, el hecho de conocer de Dios no significa que ya llegamos a la meta. No has llegado a la meta, hay que convertirse. Pero eso sí, atención, los padres de la iglesia advierten que cuando uno está más cerca de Dios tiene una tentación y es la tentación de mirarse mucho a uno mismo. Miren, cuando ustedes empezaron en la renovación eran grandes pecadores. De verdad. Y ustedes empezaron este camino de conversión y empezaron a acercarse a Dios y tal vez ya no cometen esos pecados que cometían antes. Pero llega un momento en la vida espiritual, esto advierten los padres de la iglesia, donde uno como que empieza a mirarse mucho y se ve muy frágil y dice, yo no voy a salir de aquí, yo no voy a avanzar. Eso es como cuando uno pone una hoja y la acerca a la luz y entre más la acerca a la luz, más le ve la imperfección. Los padres de la iglesia dicen que esa es una tentación del mal. Empezar a verse uno demasiado, que hay que empezar a mirar con los ojos de Dios y desde los ojos de Dios ver mi realidad y ver lo que Dios está haciendo en mí. Hay un término griego que a mí me encanta para explicar esto de aprender a mirarnos con los ojos de Dios. El término en griego es anablepo, se los enseño, anablepo. ¿Qué significa anablepo? Anablepo significa tres cosas. Anablepo significa mirar hacia arriba, significa mirar nuevamente y significa recobrar la vista. Para aprender a mirarme con ojos de Dios y con los ojos de Dios necesito mirar hacia arriba, o sea, mirarlo a Él y volver a mirar de nuevo con los ojos de Dios y ahí sí voy a ver claramente. Así tenemos que empezar a vernos. Y así tenemos que empezar a ver la realidad, anablepo, desde los ojos de Dios. Pero Nicodemo, que es nuestro personaje, aparece de noche, donde no se ve con claridad. Y aparece buscando a Jesús por lo exterior. Y por eso Jesús le responde en el versículo 3, te aseguro que el que no nace de lo alto no puede ver el reino de Dios. Si ustedes se dan cuenta, Jesús le cambia el tema. Jesús le empieza a hablar de otra cosa. Eso es como cuando uno de pronto llega y en esta mañana usted saludó y le dijo, ve, ¿cómo amaneciste? ¿Dormiste? Y el otro te responde diciendo, el que no nace de nuevo, el que no nace del agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de los cielos. ¿Usted de qué está hablando? Si yo le estoy hablando de una cosa, ¿y por qué me habla de otra? Jesús le cambia el tema inmediatamente a Nicodemo y empieza a hablar de realidades profundas. Porque la conversión es empezar a tomar la vida en serio, muchachos. Empezar a ver la vida en serio. A nacer de nuevo. ¿Y qué significa nacer de nuevo? Nacer de nuevo es encontrar nuestra misión en el mundo. La palabra conversión está unida a misión. Hay un teólogo famoso llamado Hans-Urs von Balthasar que decía, el hombre es su misión. Con esto no quiere instrumentalizar la vida, pero va a decir, cuando descubrimos cuál es nuestra misión,
vamos a descubrir nuestra identidad. Cuando descubrimos cuál es nuestra misión, podremos crecer en el camino de la conversión. Por eso es que Jesús le cambia el tema a Nicodemo y le dice, no más exterioridad, no más signos. Hay que nacer de nuevo. Vamos a lo esencial. ¿Cuál es tu misión? ¿Cuál es tu misión aquí y ahora? Es lo que Jesús le está diciendo a Nicodemo y que nos dice esta mañana tarde. ¿Cuál es nuestra misión? El hombre es su misión. Cuando descubres cuál es tu misión, cuáles son los carismas que el Señor te ha dado y los pones por obra, será mucho más fácil crecer en el camino de la conversión. Si no, seguirás pensando que convertirse es dejar de hablar mal del marido. Y resulta que eso no es conversión. O dejar de tener malos pensamientos es más que eso. Eso es lo exterior. Esas son las consecuencias de la conversión. Porque me convierto, dejo de hablar mal de mi marido. Porque me convierto, dejo de tener malos pensamientos. Pero esa es la consecuencia de la conversión. Eso no es la conversión. El Señor le está diciendo a Nicodemo entonces, le está hablando sobre lo que es esencial en la vida. ¿Qué es lo esencial de tu existencia? Y si recuerdas y descubres cuál es tu misión y qué es lo esencial, podrás trabajar en eso. ¿Para qué te ha llamado el Señor? ¿Para qué? ¿Cuál es tu misión en esta tierra? Piensa en eso. ¿Cuál es tu misión? Aquí y ahora. ¿Estás tratando de cumplir con esa misión? ¿Te esfuerzas? Porque convertirse, insisto, no es dejar cosas malas, muchachos. Convertirse es esforzarme por parecerme todos los días más a Jesús. Eso es convertirme. Y por eso trabajo todos los días por obtener virtudes, no por dejar pecados. Nicodemo le pregunta, ¿cómo un hombre puede nacer cuando ya es viejo? ¿Acaso puede, por segunda vez, en el seno de su madre volver a nacer? Jesús le responde, te aseguro que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Le vuelve a decir lo mismo. Pero Nicodemo todavía no entiende. ¿Saben por qué Nicodemo todavía no entiende? Porque sigue pensando en lo exterior. Sigue pensando en los signos. Y por eso el Señor le va a decir más adelante, hombre, pero si vos sos maestro en Israel, no sabes estas cosas. En el versículo 10. ¿Cómo es que tú eres maestro y que conoces la palabra y no sabes estas cosas? Insisto en esta idea, no es suficiente con conocer mucho de la palabra. No es suficiente con hacer todos los cursos de crecimiento, con saber toda la historia de la renovación. No es suficiente. Porque la conversión siempre nace del encuentro con el Señor, del encuentro, eso es nacer de nuevo. Y lo que tenemos que cuidar en nuestra vida, muchachos, es el encuentro con Él. ¿Qué tanto estás orando? ¿Qué tanto te encuentras con Él? ¿Qué tanto lo escuchas? ¿O te quedaste simplemente haciendo cursos? Que no estoy diciendo que no sean importantes, son importantes. Pero más importante que el curso es el encuentro con Jesús. ¿Cómo es tu oración personal? Porque yo siempre digo que rezar en un grupo de oración es muy fácil. Eso es como tomar tinto café con los amigos. Eso es muy chévere. Porque a uno le van diciendo, el que dirige le va diciendo, ven Espíritu Santo, y uno se pega, ven Espíritu Santo. Digámosle al Señor gracias. Gracias, Señor, es muy fácil. Pidámosle perdón al Señor. Señor, perdóname. Alabemos al Señor con alegría. Señor, te alabo con alegría. Bueno, muy fácil. Pero mi oración personal, ¿qué? Mi oración personal, mi encuentro con Él, eso es lo esencial. Claro que tenemos que orar juntos, pero mi oración, mi encuentro con el Señor, mi intimidad con Él, eso es esencial. Dime cómo oras y te diré en qué Dios crees. Si tu oración es una oración confiada es porque Dios es tu Padre, si tu oración es una oración fraterna, Dios es tu amigo, y si no oras, podrás hablar muy bello de Dios, pero Dios no es importante para ti. Dime cómo oras y te diré en qué Dios crees. La conversión es intimidad y Nicodemo todavía no entiende. Nicodemo no entiende. Tú como siendo maestro, y
Termina la escena y no sabemos qué pasa con Nicodemo. Pero Nicodemo vuelve a aparecer por allá en el capítulo 7. En el capítulo 7, en el versículo 45, pero en el 50 es donde aparece. Les cuento qué pasa. Los guardianes habían querido apresar a Jesús y no pudieron hacerlo, la guardia, no lo pudieron atrapar. Entonces regresan diciendo, no, a ese man no lo coge nadie. Pues en palabras de colombiano, ¿no? Ay, no, ese tipo no, está muy difícil. Y entonces Nicodemo en el versículo 50 vuelve a aparecer y dice, Nicodemo, uno de ellos, o sea, de los fariseos, de los que pertenecen al Sanedrín, de los que son importantes, que había ido antes a ver a Jesús, le dijo, ¿acaso nuestra ley permite juzgar a un hombre sin escucharlo antes para saber lo que hizo? Ellos le respondieron, tú también eres Galileo. Examina la escritura y verás que de Galilea no surge ningún profeta. Y cada uno regresó a su casa. Nicodemo vuelve a aparecer, pero ya vuelve a aparecer más comprometidito. Porque en el primer texto Nicodemo solo está viendo lo externo. Ahora aparece tratando de defender a Jesús. Porque quieren apresarlo. Y entonces dice, hombre, pero lo normal es que se defienda, ¿no? Está diciendo algo muy lógico. E inmediatamente lo callan y se queda callado. O sea, todavía Nicodemo no se ha convertido del todo. Pero va en ese proceso, como nosotros. Por eso la conversión es un proceso, muchachos, de siempre. Pero Nicodemo empieza a defender la verdad. Una de las características de la conversión es esa. No tenemos miedo a hablar, a defender la verdad. Con caridad, con claridad. Dos principios para defender la verdad, muchachos. Caridad y claridad. Porque a veces conozco personas que dicen que son muy claras, pero les falta toda la caridad del mundo. Y otras que por ser muy caritativas nunca dicen la verdad. No. Hay que ser claros. Tú no puedes decir las cosas con amor. Mira, hermano, por ahí no es, hombre. Yo creo que vos no te estás cuidando, mira, te me vas a enfermar. Vos ya sos diabético, ¿cómo te vas a comer 5 panes de esos, hombre? O sea, ya llevas 5 platos de pan, cálmate, te vas a enfermar. Con amor, se puede decir. Ahora, si usted llega diciéndole delante de todo el mundo, es que vos sos un dragón, mira que te va... Claro, pues que con amor, pero puedo decir las cosas. Nicodemo dio un paso, ya no se queda solo en lo exterior. Nicodemo todavía no se convierte, pero va en proceso. Y el proceso está en que empieza a defender la verdad, empieza a decir la verdad. Ya Nicodemo, y esto es ¿se acuerdan que les dije que hay una tentación en el mundo hoy? Si es que uno quiere caerle bien a todo el mundo. Ya Nicodemo no quiere caerle bien a todo el mundo, dice las cosas. Muchachos, en la vida hay que decir las cosas. Hay que decirlas con amor, con caridad, para el discernimiento incluso. No, mi Dios, si esto es tuyo, pues yo lo digo. Y que se discierna, porque tampoco usted es el dueño de la verdad. Pero que sentirnos libres para hablar. Sentirnos libres para expresar lo que sentimos, con amor, con claridad y con respeto. Perdónenme, hermanos míos, pero un problema de los fariseos es que no dicen las cosas de frente. El problema del fariseísmo también está ahí, en la hipocresía, en que dicen una cosa y hacen otra. ¡Ay, cómo le quedó de lindo ese cabello! Mira, qué belleza. Y se va la pobre y dice, uy, no. A esa pobre, pues sí, le achilaron esos 3 pelos que tiene. A veces somos hipócritas. Cuidado con la hipocresía. Una de las características de la conversión es que empezamos a dejar la hipocresía atrás. ¿No? Y le decimos al hermano que le toque, hermano, pues perdónenme. A veces en la renovación, en los grupos de iglesia pasa mucho que todo el mundo habla del pobre servidor o del pobre muchacho y puede ser que esté equivocado y todo el mundo habló y el último que se dio cuenta fue él. Hombre, no, ¿y por qué no le decimos?
¿Por qué no nos acercamos? Le decimos, mira. Pero somos, a veces como líderes, nos falta convertirnos. Por eso hablamos de todo el mundo. Mandamos a la mamá a la tienda para hablar mal de ella. Donde hay dos o más reunidos no está presente el Señor, está presente el director espiritual. Espero que hablando bien, ¿no? Hablando bien de él. Pero piensen y verá, hoy el mundo de hoy vivimos en un mundo de hipocresía. Donde se reúnen los maestros a hablar mal de los alumnos, donde se reúnen los alumnos a hablar mal de los profesores, donde se reúnen los curas, hablan mal del obispo, donde se reúnen los obispos, hablan mal de los curas, donde se reúnen los servidores, hablan mal del coordinador, donde se reúnen los coordinadores, hablan mal de los servidores. Perdónenme, pero esa es la realidad. Y la conversión es aprender a defender la verdad, a dejar a un lado la hipocresía, con respeto, con amor. Pero no podemos ser hipócritas. Tenemos que sentirnos libres. Otra característica de la conversión de un servidor, de un líder, es que se siente libre. Libre. Y el Señor lo va capacitando a uno, también espiritualmente. Les pongo el siguiente testimonio. Teníamos una adoración al Santísimo, todavía la hacen en Manizales cada semana. Y va mucha gente, muchísima gente. Y en una de esas oraciones, el Señor ponía en mi corazón que había una persona ahí que Él le había regalado un trabajo. Yo estaba rezando y sentía en mi corazón que ahí había una persona que Dios le había regalado un trabajo, pero yo no quise decir nada porque dije, con tanta gente enferma aquí, mi Dios, ¿qué va a hablar de trabajos? Y yo, pues no dije nada, me quedé callado. Terminó la oración y yo iba para la sacristía. Y cuando voy para la sacristía me encuentro un hombre inmenso que me abraza y me dice, Padre, déjeme abrazarlo, déjeme abrazarlo. Y dije, bueno, abrace, ¿qué nos vamos a hacer? Y me dice, Padre, mire, es que mire, yo quiero contarle, mire, Padre, yo lo quiero abrazar porque qué oración tan hermosa. Le quiero contar, imagínese que yo siempre soñé con un trabajo. Cuando él dijo trabajo, yo dije, trágame tierra. Dijo, mire, Padre, y hoy fue mi primer día de ese trabajo. Y yo salí de trabajar y llegué a... Yo no sabía que hacían esta oración. O sea, nadie me invitó. Yo pasé por la iglesia y escuché cantar y salí tan contento de mi primer día de trabajo que quería darle gracias a Dios. Y llego y entro y me encuentro esta hermosura de oración. Gracias, Padre. Yo entonces le dije, me deja abrazarlo. Y mientras lo abrazaba, le decía que me perdonara. Él no entendía por qué. Dijo, se enloqueció el curita. Pero yo en mi corazón le pedía perdón porque Dios quería que esa noche para él fuera mucho más especial de lo que fue. Y yo le robé esa oportunidad. Yo le robé la posibilidad de que esa noche que él vio tan hermosa fuera incluso más especial, porque Dios quería que esa noche fuera mucho más especial para él. Y yo le robé esa posibilidad. Porque incluso en la vida espiritual también yo tengo que convertirme y dejar a Dios actuar. Discerniendo, con esto no estoy diciendo que todo lo que a uno se le ocurre hay que decirlo, no. Pero cuando uno se convierte y va en este camino de conversión, también tendrá que sentir libertad. Pero Nicodemo vuelve a aparecer en el Evangelio de Juan y da un paso más. En el capítulo 19, nuestro protagonista vuelve a aparecer. Y aparece en el momento, tal vez, en uno de los momentos más dramáticos del Evangelio de Juan. Aparece en el versículo 38. La sepultura de Jesús. Todos hemos escuchado la historia de la sepultura de Jesús y uno cree que el que hace mucho es José de Arimatea. De hecho, sí. Pero en el versículo 39 vuelve a aparecer nuestro protagonista.
y aparece y dice, fue también Nicodemo, el mismo que antes había ido a verlo de noche. O sea, es el mismo, no hay duda. Y trajo una mezcla de mirra y áloe, que pesaba unos 30 kilos. Tomaron entonces el cuerpo de Jesús y lo envolvieron con vendas, agregando la mezcla de perfume según la costumbre de sepultar que tienen los judíos. Vuelve a aparecer Nicodemo, pero vuelve a aparecer tal vez en el lugar más difícil, en el sepulcro. Y aparece con mirra y áloe. La mirra y áloe se usaban en Egipto para embalsamar los cadáveres. Con la mirra se evitaba el hedor de la putrefacción. Es un aroma costoso. Pero el aloe es una fragancia que usaban los reyes para perfumar su cama. Era un perfume que solo se usaba para la realeza. Nicodemo no solo lleva mirra, lleva aloe, como un signo de que ya no sigue al Señor por los signos, de que ya no sigue al Señor por los milagros o por lo externo. Ahora Nicodemo nos está gritando con el aloe que sirve al que es rey. Al que es rey. El que ha dado la vida por nosotros. Y por eso le sirve. Porque ha entendido que el Señor ha dado la vida por él. Y por eso ahora sí, la conversión nace cuando entendemos y comprendemos en nuestro corazón que realmente el Señor ha dado la vida por nosotros. Que realmente la ha dado. Y Nicodemo por eso se arriesga. Ya no importa el qué dirán. Ya no importa el exterior. Ahora importa que entrego también mi vida. Ahora hay que cuidar del cuerpo de Jesús. Convertirse es cuidar el cuerpo de Jesús. Y el cuerpo de Jesús hoy es la iglesia. Nos convertimos de verdad cuando cuidamos ese cuerpo precioso del Señor. Estamos convertidos cuando cuidamos y amamos también a la iglesia. Cuando la corregimos seguramente con amor, con caridad y con claridad, pero también la cuidamos. Hermanos, la renovación bendita, esta corriente de gracia, que está llamada a renovar todas las estructuras del mundo, no solo de la iglesia, sino del mundo. Cumple su objetivo cuando cuidamos a los demás. Cuando cuidamos a los demás. Cuando cuidamos a los otros. Cuando cuidamos a la iglesia. Ustedes saben que la renovación en un inicio, cuando tuvo sus primeros estatutos, eso ha cambiado un poco ahora con Charis, pero hablábamos de los 5 objetivos de la renovación, ¿se acuerdan? Una manera para revisar mi camino de conversión, se los dije ahora, está en revisar quién soy. Entonces, atención, cuando yo sé quién soy y cuando sé cuál es mi misión, podría avanzar en el camino de la conversión. Permítanme que termine hablando precisamente de eso. Un líder carismático se convierte y está en el camino de la conversión si reconoce y recuerda cuál es la misión de la Renovación Católica. ¿Cuál es nuestra misión? ¿Cuál es nuestra identidad? Y esos 5 objetivos que ustedes se saben de memoria, pero que se los voy a recordar, nos ayudan en este camino de la conversión. Primero, encuentro con el Señor, encuentro decisivo, de ojos abiertos y corazón palpitante. ¿Cómo está mi encuentro con Él? La renovación nació para eso, para que la gente se encuentre con el Señor resucitado, no solo por los milagros, no solo por los signos, encuentro personal. Segundo, apertura decisiva
a la persona del Espíritu Santo. Les hablé de la libertad como una de las características de la conversión. El que tiene apertura a la persona del Espíritu se siente libre. Por eso nace en espíritu y verdad, Nicodemo. La libertad de nacer de nuevo. Encuentro con el Señor. Segundo, apertura decisiva a la persona del Espíritu Santo. Tercero, ejercicio de dones y carismas. Cuarto, evangelizar. Y quinto, santidad de vida. Revise esas 5 cosas en su vida personal y se va a dar cuenta cómo está su camino de conversión. ¿Usted cómo está su encuentro con el Señor? ¿Cómo está su apertura a la persona del Espíritu? ¿Cómo está el ejercicio de los dones y carismas en su vida? ¿Cómo está evangelizando? Y facilito, ¿qué tan santo es? Esa es la identidad carismática, por lo menos la que me enseñaron a mí. Así aprendí yo de la renovación, con estos 5 objetivos que manifiestan nuestra identidad. Nicodemo, al final del Evangelio de Juan, aparece, y ya no aparece de una manera discreta. Increíblemente, aparece de una manera protagónica. Aparece trayendo una cantidad inmesurable. Son 30 kilos, ustedes no se imaginan la fortuna que eso es. Y lo entrega todo. En el Evangelio de Juan, los detalles son importantes. Y el entregarlo todo, entregar el perfume, derramar el perfume, siempre es signo de entregar la vida, lo que más se quiere. Nicodemo está entregando su perfume, está entregando su vida, lo que más quiere. Convertirse no es otra cosa, muchachos, que entregar nuestra vida al Señor. Convertirse no es otra cosa que dejar que el Señor ocupe el centro de nuestras vidas. Convertirse no es otra cosa que parecernos al Señor. Vamos a tener una media hora, un poquito más, un poquito menos, para que nos vamos a recorrer esta casa a pensar en silencio. Yo les decía que hay que escuchar a Dios. Y en un retiro, ustedes me están escuchando a mí, pero es importante que ustedes escuchen al Señor. Ustedes. Y se van a dar esa media horita no es mucho. Salgan, caminen, el lugar está precioso, el clima está agradable. Y regálese esa media horita a usted con el Señor. Y va a revisar sobre estos 5 puntos que le acabo de dar sobre la renovación. ¿Cómo los está viviendo usted en su vida? Porque esa es la identidad nuestra. Revise esos 5 puntos. Esa es la tarea, pero igual no quiero limitarla. Si usted quiere meditar más sobre la enseñanza de anoche o sobre la que tuvimos hace un rato, sobre sus apuntes, también puede hacer. Pero permítame que le sugiera algo, porque si les digo vayan y mediten, ¿y de qué? A los 2 minutos se le acabó. Se le acabó el impulso, así nos pasa, nos distraemos. Pero si usted se va con estos 5 punticos, empecemos. Primero, repito, encuentro personal con el Señor. ¿Cómo está mi encuentro con Él? ¿Cómo está mi oración? ¿Qué es eso de encontrarme con Él? ¿Cómo estoy orando? ¿Cómo estoy rezando? Oro por mi comunidad. Pido bendiciones para mi comunidad o también oro de manera egoísta. Una manera egoísta, atención, enséñale esto a la gente de la renovación. Una manera egoísta de orar es diciéndole a Dios lo que tiene que hacer en el otro. Señor, que mi marido, que es un desgraciado, alcohólico, se convierta. ¿No será más bonito decir, Señor, bendice a mi marido? Que Dios sabe, que usted hará lo que quiera con él. Pero si no terminamos diciendo a Dios lo que tiene que hacer. ¿Cómo estás rezando? ¿Cómo estás orando? ¿Oras en el encuentro personal? ¿Qué tan importante es Jesús? ¿Qué tanto tiempo le estás dedicando a la oración? Punto 2. Apertura decisiva a la persona del Espíritu. En esta corriente de gracia, ¿qué tanto te mueve el Espíritu? ¿Qué tanto conoces del Espíritu? ¿Qué tanto te dejas guiar por Él? ¿Qué tanto disciernes lo que el Espíritu quiere en tu vida? Y discernir, uno no discierne solo. Para el discernimiento uno necesita de los otros. De ahí la importancia de un director espiritual. ¿Qué tanto disciernes la obra del Espíritu en tu vida, en tu comunidad?
¿Qué tanto estás ejerciendo los carismas que Dios te dio? ¿Los estás ejerciendo? ¿No los estás ejerciendo? ¿Sientes miedo? ¿Qué tanto estás evangelizando? ¿Y cómo va tu proceso de santidad? 5 elementos para que evaluemos nuestro camino de conversión. Así que Nicodemo llegó buscando al Señor por los signos y terminó entregando su vida, reconociendo a Jesús como su Rey. Que esta experiencia de este retiro espiritual nos ayude una vez más a ver que Jesús no solo es la respuesta a nuestras necesidades, sino que es el Rey de nuestras vidas. Amén.